Es un placer para mí poder seguir nuestra serie de la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. La última vez escuchamos un poco sobre el contexto en el cual esta iglesia se formó y los problemas con los cuales tenían que luchar aquellos creyentes. Hoy vamos a seguir en el capítulo primero. Y vamos a hablar un poco de un tema que es común a todos los creyentes y respectivamente de sus diferencias teológicas, que es el tema de la oración. Por lo tanto, yo puse como título de esta exposición, Orar, pero orar bien, porque no todo tipo de oración es agradable para el Señor. Algunos han dicho, quien ora no peca, pero aunque esta suena muy bien, realmente detrás de esta pseudo verdad se esconde un gran error. No cualquier oración está bien. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema y preguntamos cómo podemos orar, cómo oramos, por ejemplo, por los demás. Bueno, para orar hay que orar con inteligencia. El Señor nos advierte explícitamente que nuestras oraciones no deberían ser como las oraciones de los paganos, que no saben realmente lo que dicen, que simplemente usan una verborragia de palabras que realmente eh, no sirven y no alcanzan el trono de Dios. Para poder orar con inteligencia hay que saber cómo funciona la vida cristiana en primer lugar y qué es lo que Dios espera de nuestras oraciones. Muchos creyentes confunden la oración con una lista eh, de compras donde tú pones ahí una serie de cosas que te gustaría tener y oras y algunos pues incluso lo adornan con que tienes que visualizar las cosas que pides, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de oración tiene más que ver con un concepto pagano que con un concepto cristiano. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de que no caigamos en esa equivocación terrible de orar de tal manera que nuestra oración es indistinguible de la oración de los paganos, exactamente como el Señor mismo nos ha advertido en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, no es una buena idea pues hacer una lista y decirle al Señor día tras día, Señor, dame esto, dame el otro, haz que esto no me suceda, haz que esto sí que me sucede, como si nosotros tuviéramos que gobernar el universo en general y nuestra vida en particular. Pues este tipo de oración realmente es una oración que no le hace y no le da el honor a Dios que Él se merece. Porque damos a entender lo siguiente, no digo que todo el mundo lo crea así, pero damos a entender, si tenemos ese tipo de oración que siempre exige, que siempre pide, que tiene una lista exacta de las cosas que me tienen que suceder, damos a entender a Dios que nosotros sabemos mejor lo que necesitamos. Por ejemplo, si oramos para que no nos pase nunca nada malo, pues la presuposición es que Dios quiere que a los suyos nunca les pase nunca nada, algo que les sea desagradable. No sabemos solamente de la realidad que esto no es así, sino también sabemos que la Escritura, que ese tipo de oración no es correcta. O oramos por cierto tipo de trabajo que nos gustaría conseguir. Sí, está bien, pero posiblemente ese trabajo precisamente no es lo más
idóneo para mí. Y el Señor a veces nos recuerda de que al no escuchar nuestra oración, sí que ha escuchado nuestra oración, porque lo que Él no nos ha dado nos hubiese perjudicado. O si oramos por salud, que no cogemos este virus, que no caigamos por otra enfermedad, esto presupone que Dios quiere que siempre estemos sanos. Y obviamente no es así. Tenemos ejemplos de sobra de la Escritura. También la realidad que nos rodea indica claramente en esta dirección. Por lo tanto, cuando oramos tenemos que orar con inteligencia, según la voluntad de Dios. Estas son las oraciones que a Dios le agraden. Para eso hay que entender el engranaje, los pormenores de la vida cristiana. Nunca vimos al apóstol Pablo orar por un trabajo mejor remunerado, ni le vemos orar por protección para que nunca le pase nada malo, ni le vemos orar que el Señor le dé todo el dinero que él quiera tener. Ese tipo de oración era ajeno a Pablo. Y lo veremos en un momento. Pablo aquí, en el pasaje que vamos a leer en un momento, nos explica realmente en qué condiciones se tiene que desarrollar nuestra oración, y es muy importante que nosotros como creyentes entendamos esto. Porque a veces las oraciones que se pueden escuchar en nuestras reuniones de oración son bien intencionados, no lo dudo, pero realmente van en contra de todo lo que la Escritura nos dice. Es un aburrimiento, como si se tratara de la lectura de una lista de peticiones para los Reyes Magos o algo por el estilo. Pablo tenía una carga muy grande y esto se plasmaba en su oración, en sus oraciones por las iglesias, también por la iglesia en Colosas. Y esta oración realmente revela su entendimiento del Evangelio. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora esta oración y lo que Pablo tiene que decir sobre el tema de la oración. Y vamos a sacar algunas conclusiones que son importantes para nuestras vidas. Y voy a leer de la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 1, y son los versículos 9 al 14. Dice así el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por estas palabras maravillosas que nos ayudan a entender lo que es la oración y lo que no es.
Señor, cuánta falta nos hace orar en los términos que tú nos enseñas. De no solamente dejar que nuestra boca se abra para proferir todo tipo de palabras bien sonantes sin pensar en lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a orar con inteligencia, a orar bien. Y te pedimos, Señor, que esta exposición de tu palabra nos ayude a entender bien lo que tenemos que aprender. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Por lo tanto, acabamos de escuchar lo que el remedio contra la falsa doctrina es un conocimiento profundo de Cristo. Una parte de la falsa doctrina también es la falsa oración. Por lo tanto, lo primero que pide Pablo aquí es que los creyentes en Colosas sepan la voluntad de Dios. Con esto empieza todo. Esto realmente es el fundamento de todo. Porque si no conocemos lo que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros nos empezamos a imaginar qué es lo que Dios quiere. Y realmente vamos a acabar muy mal con esto. Es lo primero que el apóstol pide que los colosenses entiendan cuál es la voluntad de Dios. Esto es lo que el apóstol expone en los versículos 9 a 10. Y obviamente aquí estamos hablando de su voluntad revelada. Revelada en las Escrituras, revelada en las páginas de este libro que nosotros llamamos la Biblia. Esto es la revelación divina, lo que Dios ha dado a nuestras manos. Esto para los contemporáneos del apóstol Pablo era un poco más complicado porque el Nuevo Testamento no se había concluido del todo. Dios estaba revelando. Aún no había llegado a su final esa revelación. Por lo tanto, Pablo les dice que aún más importante es que ellos se fundamenten sobre la verdad. Lo que ellos habían escuchado de parte de los apóstoles, de parte de aquellos que les contaron el Evangelio. Bueno, esto para nosotros es más fácil porque lo tenemos en las páginas de este libro, en las páginas de la Biblia. Y aunque tenemos una Biblia hoy en día, no es menos importante para nosotros hacer caso precisamente a ese punto. Es tan importante para nosotros escuchar lo que Dios nos quiere decir en su palabra. ¿Cómo se puede saber lo que Dios quiere? Está escrito, y lo digo una vez más, está escrito. Todo lo que Dios nos quiso revelar, lo ha revelado, y esa revelación está terminada. No hay más que añadir. Antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, ese canon ya estaba cerrado, revelado. Los cristianos desde aquel momento tenemos todos en nuestra mano para saber cuál es la voluntad de Dios. Está escrito. Podremos llamarlo la voluntad revelada de parte de Dios. Y esto es la razón, mis queridos, porque domingo tras domingo, semana tras semana, mientras que el Señor me dé aliento y fuerzas, estoy exponiendo la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, porque esto es lo que nos conviene saber. No historias, no anécdotas. Esto no es entretenimiento como tantos predicadores infelizmente lo entienden.
Lo que nos hace falta es un conocimiento de lo que está escrito. Sí, esto requiere un poco más de trabajo, requiere un poco más de esfuerzo, pero amigo, esto realmente vale la pena. Queremos que ustedes entiendan la Biblia de la mejor forma y de la mejor manera. Y el predicador que no consiga que sus congregaciones entiendan mejor la palabra de Dios después de haberla escuchado, ha fracasado en su ministerio. Pero la palabra usada aquí indica un poco más. Aquí dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra que se usa aquí es más que solamente un saber, es un saber exactamente lo que Dios ha revelado. Es muy difícil vivir la verdad que desconocemos y es muy triste no vivir la verdad que conocemos. Por esto hay que conocerla y hay que practicarla. Esto era la oración de parte de Pablo. Ahora, el conocer la voluntad de Dios, el indagar en qué es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, debe de ser una de las características más importantes de la vida cristiana. Aquí dice, de pedir que seáis llenos del exacto conocimiento de su voluntad. Llenos quiere decir empapados. Deberíamos estar empapados de este conocimiento de las cosas que tienen que ver con Dios. Y este es algo que nos debería caracterizar como creyentes. El estar de tú a tú con Dios, de sabernos orientar en su casa. Por esto Él nos ha dado su voluntad revelada. Lo que nos llena es lo que nos caracteriza. ¿Qué es lo que te llena a ti? ¿Es en primer lugar el afán por las riquezas? ¿Es en primer lugar el realizarte profesionalmente? ¿Es en primer lugar la relación con una persona o incluso con tus seres queridos? Si esto es lo que te llena sobre todo y ante todas las cosas, entonces es lo que te caracteriza. Y esto puede ser fama, dinero, trabajo, mis hobbies, personas. Pero escúcheme, mi querido y mi querida, ninguna de estas cosas realmente deberían llenarme en primer lugar. Debería ser el deseo de conocer a Dios cada día más, conocerle a Él, estar de tú a tú, tener intimidad con Él. Debería ser la preocupación más importante de tu vida, desde el amanecer hasta el anochecer. Aún descubres cosas en la Biblia cuando la estudias, cuando la meditas, cuando la reflexionas que te emocionan. Debo decirte, y esto es algo y no de ninguna manera quiero ponerme aquí como ejemplo al que seguir, pero es una de las cosas más bonitas en mi andar con el Señor, que tantas veces descubro nuevos tesoros en su palabra, nuevas conexiones,
que antes no veía, y esto me llena de ánimo, me llena de alegría. Y esto debería ser algo que deba de suceder con frecuencia en nuestras vidas. Sí, nos podemos emocionar con nuestro equipo de fútbol, nos podemos emocionar con una buena película, tal vez con una buena cena, lo que tú quieras, y nada de esas cosas de por sí son malos. Pero no podemos emocionar y, como se suele decir, a veces flipar en colores con las cosas que Dios nos revela en su palabra, cosas que tienen que ver con nuestra fe, con lo más íntimo de nuestro ser, cosas y verdades que cambian tu vida, que son temas, deberían serlo, por lo menos, de nuestras conversaciones en la mesa. Cuando estamos incluso con nuestros hermanos, a veces hablamos de tantas cosas, pero no solemos hablar de nuestra herencia en común. No solemos hablar de las cosas que hemos descubierto en su palabra, verdades que nos han llegado a ser preciosas. ¿Por qué no? ¿Esto es solamente para reuniones especiales en la iglesia? Y luego, ese conocimiento del cual Pablo habla aquí debe de ir junto con sabiduría y entendimiento. Aquí dice, y pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad, y aquí dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Empezamos con la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que la aplicación del conocimiento. Sabiduría es el arte de saber vivir según la voluntad de Dios. Como ustedes saben, hay un libro dedicado exclusivamente a este tema, que es el libro de Proverbios. Una cosa muy importante, sabiduría no es conocimiento, pero sin conocimiento no existe la sabiduría. Sabiduría es saber cómo usar lo que conocemos, cómo usarlo bien. Y es nuestro problema, porque mucha gente con un conocimiento impresionante no tienen sabiduría. Piénsalo. Tú puedes saber todo lo que este mundo te puede enseñar. Si no tienes sabiduría, no te va a servir de nada. Y esa falta de sabiduría pone en peligro nuestra vida espiritual, nos pone en peligro de errar espiritualmente. Sí, esto en primer lugar puede ser un peligro para estudiantes de teología, pero no solamente para ellos. También para cualquier persona que toma en serio el estudio de la palabra de Dios, esa falta de sabiduría, el hincharse de conocimiento sin tener sabiduría puede ser un peligro muy importante. Y la otra palabra que debería caracterizar el conocimiento es la inteligencia o el entendimiento espiritual. O aquí dice la palabra inteligencia espiritual. Es decir, ver las cosas desde el punto de vista divino. La capacidad de rechazar el error y mantenerlo correcto. Esto es entendimiento espiritual. Y realmente tenemos que llegar a la conclusión, ¿qué oración más entrañable, qué oración más bonita tenemos aquí delante de nosotros? Conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual, discernimiento. Esto es lo que Pablo
desea para los creyentes en Colosas. Una vez que conocemos la verdad revelada en las páginas de la Sagrada Escritura, hay que aplicarla con sabiduría y con entendimiento espiritual, con discernimiento. Tenemos, por un lado, evitar el intelectualismo duro y amargo, porque, bueno, más que amargo es seco. Esa forma de hablar tan complicada que ninguna persona normal y corriente lo entiende. Y realmente, al fin y al cabo, no es otra cosa, una forma de jactancia y soberbia, de orgullo espiritual. Eso, por un lado, hay que evitarlo, pero por otro lado, también el sentimentalismo blando y barato, que tanto abunda hoy en día en nuestras iglesias. Y ese conocimiento, pasando ahora al versículo 10, entonces se hace práctico. Dice, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En otras palabras, el creyente debe de traducir las verdades que Dios ha revelado a nuestras vidas diarias. Es algo que Pablo pide para los creyentes, porque esto demuestra la realidad de Dios en nuestras vidas. Lo primero, por lo tanto, que hay que tomar en cuenta aquí es que todo esto resulte en algo práctico. La Biblia en ciertos momentos lo llama vivir para su gloria. Es decir, nuestra vida debería convertirse en un culto en su honor. De eso hablamos cuando expusimos la carta de Pablo a los romanos, hablando de los primeros versículos del capítulo 12. Hacer que otros alaben a Dios por ver su verdad en nosotros. Es exactamente lo que Jesucristo expresa en Mateo capítulo 5, en los versículos 14 al 16, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una luz que ilumina las tinieblas. Esto es sabiduría de Dios puesta a la práctica. Y déjame preguntarte muy concretamente, ¿eres consciente de que vives una misión especial? Y esa misión especial es vivir para su gloria. Otra cosa que Pablo aquí menciona en el versículo 10 es cómo vivimos para su gloria. Lo hacemos viviendo de tal manera como Él lo haría. Para que Él diga, bien hecho, siervo fiel. Y esto al fin y al cabo es lo único que importa realmente. Queremos que las personas a las cuales amamos estén contentas, que obedezcan sin rechistar, por ejemplo, nuestros hijos. Lo mismo ocurre en nuestra relación con el Señor. Obedecerle, hacer lo que Él
haría. Esto es el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas, agradándole en todo, no en algunas cosas, en todo. ¿Está el Señor contento contigo en este momento? Yo espero que sí. Yo espero que sea tu voluntad de hacer exactamente lo que Él quiera de ti. Y otra cosa que fluye del conocimiento hecho práctico son las buenas obras, del cual Pablo aquí habla en el versículo 10. Las buenas obras no para salvación. Es sabido por todo el mundo que no estamos hablando de esto, ni muchísimo menos. Aquí estamos hablando de obras de gratitud y tendrán sus efectos. La Biblia los llama fruto. Y esto no solamente es llevar a otros a Cristo, eso también, si Dios lo permite. También fruto de la vida cristiana es la alabanza de Dios, apoyar a los necesitados, manifestar las calidades divinas tal como el apóstol Pablo nos lo expone en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y como cuarta consecuencia, todo esto nos lleva a profundizar a su vez nuestro conocimiento de Dios. Quiere decir que esto es muy interesante. Conocimiento de Dios se plasma en sabiduría que se hace práctico. Y si ponemos en práctica lo que hemos aprendido, esto nos ayuda a entender más de Dios. Es la condición. Si tú no aplicas lo que aprendes, no vas a crecer espiritualmente. Esto suena así. Llevando fruto, versículo 10, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Quieres entender? Entonces, obedece. Obedece a Dios. Obedece a lo que Él ha revelado. Obedece no a lo que aún no sabes, sino a las cosas que ya sabes. Y creo que no es poco. Pero obedeciendo a lo que sabes, esto va a hacer que vas a entender mejor. Y entendiendo mejor vas a poder obedecer en más cosas. Esto los ingleses lo llaman learning by doing. Aprender haciendo las cosas. Un aprendizaje sobre la marcha. Una forma excelente de aprender. Esta es la vida cristiana. No solamente necesitamos conocimiento, sabiduría para saber qué hacer, otra cosa que necesitamos como creyentes es fortaleza. Y por eso Pablo pide también por esto. Y esto lo tenemos en los versículos 11 y 12. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. De que todos conocemos la oración, Señor, dame paciencia, porque si me da fortaleza, le mato. Según Pablo, necesitamos ambas cosas. Eso sí, sin matar a nadie. Necesitamos paciencia y fortaleza. Aquí Pablo habla de la conformidad a la potencia de su gloria. Quiere decir, la fuerza y el poder de un creyente no viene de él mismo. No se mide con lo que humanamente podamos conseguir, sino se alimenta del poder divino. Es algo sobrenatural. Y por eso el creyente es distinto.
que los demás. El resultado de ese talante es, en primer lugar, lo que yo llamaría aguante. Paciencia. Aquí se habla de paciencia. Bueno, la palabra en griego para paciencia significa, bueno, es la palabra hipomoné y significa literalmente aguantar bajo la tensión. Hoy hablamos de estrés. Por eso en situaciones de estrés aprendemos más, nos hacemos más fuertes. Situaciones de dificultad nos hacen madurar. El resultado de esa potencia divina, ese aguante, en segundo lugar, es paciencia. Por ejemplo, también paciencia con personas difíciles. Normalmente no son creyentes. Bueno, a veces también son creyentes, pero esto es otra historia. Situaciones difíciles en el trabajo, en el vecindario, la familia. A nadie le gusta esto y sin embargo forman parte de nuestra vida. Son reales y son momentos donde podemos aplicar lo que hemos aprendido. Además, haciéndolo con gozo. No solamente aguantar a regañadientes con una cara de 100 días de lluvia, sino hacerlo con gozo. Y admito que esto no nos viene tan fácil. Ahora, para animarnos, Pablo aquí no dice aguanta con una sonrisa, sino aguanta con gozo. Y ese gozo no siempre, no en cada situación se exterioriza. Un gozo es la certeza de que las promesas bíblicas están a la vuelta de la esquina. Aquí nos quedan 2 diarios. Cada día está más cercana el día de nuestra partida y el estar con el Señor. Y esto debería alimentar ese gozo en nosotros. Luego con agradecimiento. Además de dar gracias por las cosas que Dios nos dice. Pero en este caso no por las persecuciones y los problemas, sino por lo que nos espera a la vuelta de la esquina, nuestra herencia. Aquí dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es lo que nos espera y esto nos da fortaleza y nos da ánimo. A la luz de nuestra herencia, vivir a la luz de lo que Dios tiene preparado para nosotros, esa gloria eterna. Ojalá pudiésemos por un momento solamente quitar el velo que nos separa de esa gloria, de todas las cosas que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y te puedo asegurar una cosa, desearíamos enseguida estar con Él ya. Realmente esa alegría y ese gozo, sabiendo que Dios está preparando un lugar para nosotros, debería ser una constante en nuestra vida. Es una esperanza que nosotros tenemos y que el mundo no lo tiene. Tener presente nuestra herencia de gloria eterna, de victoria, de dicha sin fin. Esta perspectiva ayudó a los primeros creyentes, ayudó a gente que lo estaban pasando mal. Por ejemplo, sin ir más lejos, a los esclavos negros, hace no tantos tiempos. Mira las canciones que escribieron, mira lo que cantaban en los campos de algodón.
Swing low, sweet chariot. Esto habla de la esperanza de que el Señor iba a recogerlos en algún momento. Cuando ellos hablaban de las alas de los ángeles que ya se estaban escuchando, ellos anticipaban esa gloria que les estaba esperando y les daría fuerzas para aguantar las cosas que tenían que aguantar. Es la misma esperanza que expresa Dietrich Bonhoeffer en una de sus poesías tal vez más emblemáticos. Arropados maravillosamente por las fuerzas buenas, esperamos con resignación lo que vendrá. Dios está con nosotros por la noche y por la mañana y estará con seguridad también con nosotros en cada día. Y esto lo escribió desde su celda, esperando su ejecución en un campo de concentración. ¿Por qué podemos orar así? Pues la base de esa oración la tenemos en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos hizo aptos y nos ha librado, nos autorizó por el precio pagado de Jesucristo en la cruz. Es nuestro carnet de entrada. Por lo tanto, Pablo ahora habla de los hechos. Sin estos hechos no se puede orar de tal manera como él ha orado. Liberación del reino de las tinieblas. Lo que caracteriza este reino es la muerte y el temor a la muerte. Es un reino que se caracteriza por la confusión, por el engaño, por el intento de agarrar felicidad para quedarse al final con las manos vacías. El creyente no es así. Nosotros miramos hacia adelante, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no tememos a la muerte. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto ya es una realidad. Y algún día va a llegar el momento del gran cambio. El cielo en la tierra hecho realidad, una esperanza sin comparación. Los reinos de este mundo no son nada en comparación con este. Daniel 2:44 describe finalmente este reino que está por venir, el reino del Mesías. Y ya somos ciudadanos de este reino. ¿Quién nos da el pasaporte? Pues su Hijo amado. Porque Él nos compró, Él pagó el precio de nuestra redención. Suyos somos y no somos para siempre. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La deuda que hablaba en contra de nosotros está ya pagada. Y un solo pecado queda entre el Padre y nosotros. Somos libres para ser suyo y servirle para siempre. Concluyo. Esa oración preciosa que Pablo nos enseña aquí demuestra realmente un extraordinario entendimiento del engranaje de la vida cristiana. Así funciona. Esa perspectiva vale la pena que la meditemos. Una oración modélica que puede ser nuestro modelo para orar por otros y para nosotros mismos, no por éxito, no por dinero, no por estar sanos, no por no sufrir accidentes. Todo eso está muy bien si Dios nos lo da en su infinita gracia, pero hay cosas más importantes que esto. Y de esto acabamos de hablar. Te recomiendo que ahora te tomes un momento para releer ese texto tranquilamente y aplícalo a tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos
También en este día, gracias por las verdades que Pablo nos habla aquí en Colosenses capítulo 1. Ayúdanos a orar con inteligencia, no solamente por razones egoístas, por vivir mejor, con más facilidad, sino para vivir para la gloria del Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de las cosas que realmente importan para ti. Y te pido, Señor, que la predicación de esta palabra también haga su efecto en aquellos que lo están escuchando. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.